Hola a todos, queridos amigos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Espero que estén pasando un día fantástico y estén listos para sumergirse en un tema que ha estado resonando mucho últimamente, especialmente para aquellos de nosotros que disfrutamos del mundo de las series y las historias que nos tocan el corazón. Hoy vamos a desgranar algo realmente especial, algo que ha capturado la imaginación de muchos, Engin y Tuba, un deseo de cercanía que sorprende. Sí, vamos a hablar de esa conexión palpable, de esa química que a veces trasciende la pantalla y nos hace preguntarnos, ¿qué hay detrás? Si todavía no forman parte de nuestra comunidad, ¿qué están esperando? Denle a ese botón de suscribirse, es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos. Vamos a entrar de lleno en lo que nos trae hoy. Cuando pensamos en Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, inmediatamente nos vienen a la mente sus icónicos papeles en series que han conquistado audiencias a nivel mundial. Han compartido pantalla en proyectos que, francamente, han dejado huella. Pero más allá de su talento actoral, lo que ha fascinado a tantos es la manera en que interactúan, la energía que desprenden juntos, tanto en ficción como en ocasiones fuera de ella. Ese deseo de cercanía que sorprende no es solo una frase pegadiza, es la suma de pequeños gestos, de miradas cómplices, de una resonancia que parece ir más allá de la simple profesionalidad. Es esa chispa que hace que nos enganchemos a sus historias, que sintamos que lo que vemos en pantalla tiene un eco en la vida real. Hoy vamos a explorar precisamente eso. Vamos a analizar por qué esta dupla tiene un impacto tan fuerte en nosotros, los espectadores. ¿Es la magia de la actuación bien ejecutada, la elección perfecta de personajes para sus talentos, o hay algo más? ¿Quizás una sintonía personal que se traduce en una química innegable? Vamos a echar un vistazo a algunos de sus trabajos juntos, a esos momentos que nos hicieron suspirar y desear que sus personajes, que su conexión se expandiera. Y no solo nos quedaremos en la ficción, también echaremos un vistazo a las escasas pero significativas apariciones públicas y entrevistas donde esa cercanía parece manifestarse. Analizaremos cómo estos elementos combinados crean esa sensación de deseo de cercanía, que, como bien dice el título, a menudo nos sorprende gratamente. Pensemos en algunas de sus colaboraciones más memorables. Claro está, Cara para Ask, o Amor de contrabando como muchos la conocen, es el gran referente. La historia de Omer y Elif no fue solo un drama policíaco con tintes románticos, fue una montaña rusa de emociones donde la tensión entre los personajes era palpable. Engin con su intensidad y su manera de transmitir la complejidad de Omer, y Tuba, con su elegancia y la fuerza sutil de Elif, crearon una pareja que muchos vimos como perfecta. La manera en que se miraban, la forma en que sus diálogos fluían, las escenas donde la distancia se acortaba, todo ello construía una narrativa que iba más allá de la trama principal. Nos vendieron una conexión que se sentía auténtica, y eso, amigos, es un arte difícil de conseguir. Pero, ¿qué hace que esa conexión sea tan creíble? No es solo el guión, aunque uno bueno ayuda enormemente. Es la interpretación. Engin tiene esa habilidad para transmitir una vulnerabilidad y una determinación que son cautivadoras. Y Tuba, con su mirada profunda y su porte, aporta una elegancia y una fuerza interior que complementan a la perfección. Cuando trabajan juntos parece que se entienden sin necesidad de muchas palabras, algo que si se traslada a la vida real, es una señal de una profunda conexión humana. Ese deseo de cercanía, que sentimos como espectadores nace de ver dos actores que parecen sincronizados, que se complementan y elevan mutuamente. Más allá de Cara para Ask, hemos visto otras interacciones, quizás no tan extensas, pero igualmente significativas. Sus apariciones conjuntas en eventos, entrevistas o incluso en redes sociales, aunque a menudo escasas, nos han dado pequeños vistazos de esa dinámica. Y es en esos momentos donde la etiqueta de sorprendente cobra sentido. No es la típica relación profesional distante. Hay una calidez, una familiaridad, una manera de tratarse que sugiere una amistad sólida, un respeto mutuo que va más allá del set de filmación. Y es precisamente esa naturalidad, esa ausencia de poses, lo que nos hace pensar, ¡wow!, hay algo ahí. Analicemos esos momentos sutiles. Quizás una risa compartida en una entrevista, un gesto de apoyo en una alfombra roja, o incluso la forma en que uno defiende al otro en una conversación pública. Estos pequeños detalles son los que alimentan la imaginación del público. Nos hacen preguntarnos si esa complicidad que vemos en pantalla es un reflejo de algo más profundo, una química real que los une.
Es como si tuviéramos una ventana a un mundo donde la conexión entre ellos es genuina, y esa genuinidad es lo que nos atrae, lo que nos genera ese deseo de cercanía. Y hablando de ese deseo, ¿por qué nos importa tanto? Creo que tiene que ver con la naturaleza humana. Todos buscamos conexiones significativas. Ver a dos personas que parecen tener una sintonía tan especial, ya sea en la ficción o en la vida, nos inspira y nos conmueve. Nos recuerda la importancia de las relaciones humanas, de la empatía y del apoyo mutuo. En un mundo a menudo individualista, ver una conexión que parece tan fuerte y natural es algo reconfortante, algo que nos da esperanza. Además, la forma en que estos dos artistas manejan su relación pública añade un aura de misterio y autenticidad. No son de los que airean sus vidas privadas o buscan el escándalo para generar atención. Su cercanía, cuando se manifiesta, se siente orgánica sin forzar. Y esa discreción, paradójicamente, hace que cada aparición conjunta sea aún más valiosa y comentada. Es como si nos regalaran pequeños tesoros de su conexión, y nosotros, como espectadores, los atesoramos. Pensemos también en el poder de la narrativa. Cuando vemos a Engin y Tuba juntos, no solo vemos a dos actores. Vemos a Omer y Elif, a dos personajes que vivieron una historia intensa, llena de amor, peligro y sacrificio. Esa identificación con sus roles nos hace querer verlos juntos, nos hace desear que esa conexión que interpretaron tan maravillosamente tenga un eco en la vida real. Es el sueño del espectador, el querer que la fantasía se entrelace con la realidad. Y aquí es donde entra la sorpresa. La sorpresa no es que dos actores tengan buena química. La sorpresa es la profundidad de esa química, la forma en que parece trascender la pantalla, la naturalidad con la que se complementan y la discreción con la que manejan su relación fuera del foco mediático. Es ese contraste entre la intensidad de sus personajes y la calidez de sus interacciones reales lo que nos cautiva. Es importante recordar que como espectadores, tendemos a proyectar nuestras propias expectativas y deseos en las personas que admiramos. Y en el caso de Engin y Tuba, su talento para evocar emociones es tan grande, que es natural que desarrollemos un cariño especial por ellos y anhelemos verlos felices y conectados. Ese deseo de cercanía es, en parte, un reflejo de nuestro propio anhelo de ver relaciones sanas y auténticas florecer. Ahora, para resumir un poco lo que hemos estado conversando. Hemos hablado de la impactante química entre Engin Akyurek y Tuba Büyüküstün, una conexión que ha trascendido la ficción y ha capturado la atención de audiencias alrededor del mundo. Analizamos cómo sus colaboraciones, especialmente en Amor de Contrabando, nos mostraron una sintonía innegable, impulsada por su talento interpretativo y la manera en que se complementan en pantalla. También exploramos cómo sus apariciones conjuntas fuera de las cámaras, aunque escasas, revelan una calidez y una naturalidad que generan esa sensación de deseo de cercanía que sorprende. Entendemos que esta fascinación por su conexión se alimenta de nuestra propia búsqueda de relaciones auténticas y de la magia que ocurre cuando dos talentos excepcionales se unen de forma tan especial. Es esa mezcla de profesionalismo, carisma y una aparente sintonía personal lo que hace que nos enganchemos a su historia y esperemos, con expectación, cada nuevo gesto o aparición que revele un poco más de esa conexión tan especial. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Ha sido un placer desgranar este tema con todos ustedes. Espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta conversación. Ahora me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Han sentido esa misma conexión al ver a Engin y Tuba? ¿Qué otros momentos consideran que reflejan ese deseo de cercanía que sorprende? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, por favor, no se olviden de darle un gran pulgar hacia arriba, eso nos ayuda muchísimo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares que también disfrutan de estas historias y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal para no perderse nada de lo que está por venir. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima.